Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Es la profesora en Ciencias Económicas y licenciada en Educación, Patricia Camarón. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Patricia nos viene a ayudar a pensar la educación y a pensar la escuela. Y Desaparecidos Mediáticos quiere pensar la educación y quiere pensar la escuela con los protagonistas que no salen en las agendas periodísticas. Entonces la hemos traído a Patricia como uno de los actores principales, es directora de una escuela pública, de la Escuela de Educación Secundaria 16. Y nosotros vamos a empezar a preguntarle, o vamos a pedir, mejor dicho, que nos cuente qué es la Escuela de Educación Secundaria 16. Patricia. Bueno, la Escuela Secundaria 16 es una escuela estatal que fue conformada hace un poco más de un año en escuela de 6 años, es decir que nosotros brindamos educación de primero a sexto año en las modalidades Economía y Organización y en la modalidad Ciencias Sociales y en el Bachillerato de Adultos. Y es una escuela que convoca a todos los jóvenes que viven en los barrios cercanos a la escuela. ¿Recordás qué barrios? Sí, barrios que están en la zona de Calchaquí y Rodolfo López, como La Cañada, La Sarita, Eucaliptus también, barrios, alumnos que vienen de San Francisco Solano, La Central, Colinos. Así que nosotros siempre inscribimos a los jóvenes que viven cerca de la escuela y que por supuesto necesitan terminar su secundaria en una escuela que esté cercana a los barrios donde viven. Exactamente. Me consta, por haber trabajado en la escuela alguna vez, que es una escuela donde se trabajan muchos proyectos. Por ejemplo, Jóvenes y Memoria. Sí, es correcto. Nosotros tenemos una idea que los proyectos le dan vida a la escuela. Los proyectos son parte del quehacer educativo y que rompen los muros de las aulas. Es decir, que los jóvenes no solo aprenden sentados en un aula, que no decimos que no se aprende, sino que hay otras formas de pensar la educación que sean o que trasciendan los muros de las aulas. Y los proyectos motivan, movilizan esa mirada acerca de cómo aprender fuera de lo que es del aula tradicional. Y por eso decimos que esos proyectos le dan vida a la escuela, porque ubica a los jóvenes como actores que son activamente participantes de esos proyectos. ¿A vos te parece que hay algún tipo de estigmatización hacia la escuela pública y hacia la 16 en particular? Sí. Mira, casualmente en la última reunión de personal surgió el tema, producto de la inquietud que tenían algunos docentes que habían tomado por primera vez horas, y nosotros no desconocemos ese hecho. Sabemos que la escuela está estigmatizada, quizás por la zona en donde vive y por los alumnos de los barrios, como dije hoy, que son nuestros estudiantes. Nosotros lo sabemos, no lo desconocemos, pero justamente desde ese lugar intentamos transformar la mirada que se tiene de los jóvenes y demostrar que los jóvenes, independientemente del barrio donde vengan, son capaces de armar sus propios proyectos personales, y que la escuela tiene que servir justamente para eso, para que los jóvenes confíen en que pueden encarar cualquier tipo de proyecto personal, porque sucede algo que es preocupante. Muchas veces los jóvenes que viven en los barrios populares están convencidos ellos mismos que no pueden, es decir, que algunos proyectos o algunas carreras son para otros que viven en otras realidades, y digamos que eso es posible porque muchas veces muchos docentes ayudan a sostener esa mirada que se tiene de los jóvenes que no pueden lograr determinados objetivos o proyectos por el lugar de donde provienen. Es decir, que lo que hay que romper es que los jóvenes mismos no se crean esa mirada negativa que tienen y se autoestigmaticen. Me parece que la escuela tiene que romper desde el plantel docente, y a veces no se logra, y lo que hay que trabajar es justamente que aquellos que toman horas en las escuelas estatales empiecen creyendo en las posibilidades de los jóvenes. Exactamente. Que si quieren robar,
roben con armas, no con guante blanco, diría una compañera nuestra, ¿no? Sí, es verdad. Aunque suene duro. Sí, por eso hay docentes que les cuesta despojarse de esos prejuicios. Y vos tenés que despojarte de esos prejuicios para poder pararte frente a los alumnos y pensar que esos alumnos pueden lograr o mejorar su calidad de vida. Y bueno, es difícil a veces convencer al conjunto de la docencia que eso se cambia desde las aulas. ¿Y vos cómo hacés, no? Todos tenemos una ideología. Ahora, como estamos en una escuela pública, entra gente con distinta ideología. ¿Y cómo hacés vos desde tu rol de directivo, con todo lo que implica, para pelear y convivir contra esos mismos, ¿no? Contra los mismos colegas, docentes que estigmatizan la misma escuela? En realidad, en primer lugar, nosotros sostenemos que hay una ley nacional y provincial de educación que fijó una política educativa cuyos fundamentos políticos ideológicos están atravesados por una perspectiva de derechos. Entonces, desde ese lugar nosotros trabajamos en función de lo que la normativa ya establece. Por otro lado, bueno, al margen de las convicciones que uno tiene, por supuesto, claro. Pero de todos modos, aunque otros no tengan las mismas convicciones que nosotros, se tienen que ajustar a una normativa que está vigente. Desde ese sentido, nosotros armamos nuestro proyecto institucional también ajustándonos a esa perspectiva. Y los docentes que ingresan a la escuela, lo hacemos partícipe de ese proyecto institucional y, por supuesto, indicamos que la perspectiva con la que nosotros vamos a trabajar toda la propuesta pedagógica va a estar atravesada por la perspectiva de derechos. Discúlpame, Héctor. Sí. Quizás por ahí habría que aclarar que nosotros respetamos todas las ideas, obviamente. Pero el proyecto institucional está atravesado por esta perspectiva y quien se suma a la escuela se suma al cumplimiento de estos objetivos enmarcados en este proyecto. Y muchas veces los docentes se olvidan que son agentes del Estado, ¿no? Son agentes del Estado y es su obligación. Claro, bueno, mencionaba la Ley Nacional y Provincial de Educación y está vigente y por lo tanto esa ley, ha sido reglamentada indicando, marcando cuáles son los lineamientos que hay que seguir en lo que es la política educativa, que por supuesto se plasma en territorio, ¿no? Son en las instituciones educativas. Y con estos lineamientos, con las líneas pedagógicas, podemos entender que hay distintos sujetos, ¿no? Se concibe el alumno de distinta manera en distintos modelos pedagógicos. En este modelo o el modelo de la normativa, ¿cómo se concibe el alumno? En la Ley Nacional y Provincial de Educación, el alumno es un alumno activo, es un alumno que se concibe como sujeto de derecho y rompe con otro paradigma que ubicaba a los estudiantes como objetos de intervención, es decir, lo que, digamos, estaba enmarcado en lo que era la ley de patronato. Eso fue un avance muy importante porque la Ley Nacional rompe con varias lógicas que venían sosteniéndose durante muchos años. Una fue esa, cómo ubicábamos nosotros a los jóvenes que transitaban nuestras escuelas. Ubicarlos como sujetos de derecho fue un avance enorme para poder pensar la educación desde otra perspectiva. Y bueno, se rompieron con otras lógicas, ¿no? Porque la Ley Federal de Educación tenía una lógica diferente, una lógica economicista y tecnicista, a diferencia de esta ley que pone la centralidad en la enseñanza, por lo tanto tiene una lógica pedagógica. Y yo, cuando Hernán hoy hablaba, pensaba que durante los 90, justamente la Ley Federal de Educación, atravesado por esa lógica de economicista y tecnicista, también instaló la idea de empresario, ¿sí? Y circulaban conceptos como, por ejemplo, las escuelas charter, que medían resultados o intentaban medir resultados en función del cumplimiento de determinados objetivos. La centralidad no estaba puesta en la enseñanza, sino en una mirada eficientista y atravesado por esta lógica empresarial. Explicado magistralmente en Volver a Educar, de Adriana Puigros, en un capítulo donde habla de la educación neoliberal. Exacto. Para tener en cuenta. Patricia, ¿qué nos puedes contar sobre la deserción y la calidad? Que son dos conceptos que siempre se critican o son
parámetros, Sí. digamos, de varios análisis. Empiezo por el concepto de calidad. La calidad es un término relativo, porque nosotros tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué es una buena escuela? ¿Qué es un buen docente? ¿Qué significa que una escuela ofrece educación de calidad? Eso es una pregunta, son preguntas que no todos llegan a la misma respuesta, porque es un término que está vinculado a determinados factores, a varios factores. No es solamente qué se enseña en una escuela, sino también cómo se enseña y cuál es el objetivo. Tiene relación, por eso digo que es un concepto relativo, porque a mi criterio tiene relación con los fines de la educación. ¿Para qué se enseña? ¿Cuáles son las funciones de un sistema educativo? Entonces, digamos que responder que es una escuela de calidad no debería ser tratado livianamente. Habría que pensar en función de cuáles son esos fines de la educación. Si vos le preguntás quizás a un profesor que hace muchos años y ya se está jubilando, si hoy por hoy la escuela es una escuela de calidad, te va a decir que antes la educación era mejor. Pero lo que deja de lado es que hoy los jóvenes, a diferencia de aquella educación, encuentran el saber en distintos formatos. Es decir, antes el único portador de saber era el profesor. En cambio hoy vos estás dando clases y sin darte cuenta los jóvenes están buscando lo mismo que estás enseñando en internet. Porque el saber, la información no es solamente portador el profesor. Entonces hay que ver a qué llamamos calidad educativa. Y bueno, y esas cuestiones que siempre se dicen de que las escuelas privadas enseñan mejor que las públicas, también hay que ir pensando qué se espera de una escuela pública y qué se espera de una escuela privada. Exactamente. Y esto que vos decías, Patricia, creo, y para ir redondeando, porque nos vamos acercando a la hora de la pausa hasta el próximo jueves, abre todo un debate sobre el modelo de docente, ¿no? Sí. Si es apenas un transmisor de conocimientos o es un profesional que se para enfrente de un grupo y trata de ejercitar capacidades críticas. Ahí está la clave, porque cuando decimos que el rol del docente hoy es diferente, justamente porque ya no es solamente él el que porta el saber, entonces lo que tiene que pensar es cuál es la propuesta pedagógica teniendo en cuenta ese contexto. Es decir, por eso digo, la pregunta que podríamos dejar abierta es ¿qué es un buen profesor? Exactamente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la propuesta pedagógica del profesor? ¿Qué espera de sus alumnos? ¿O qué espera que aprendan sus alumnos o estudiantes? Porque el término alumnos también es un tema para discutir, ¿no? Exactamente. ¿Qué es un buen profesor? ¿Qué pregunta para un programa conducido por 4 docentes y que hoy en piso tiene 2 invitados que, además de sus profesiones, también ejercen la docencia, ¿no? Tiene un gusto. Saludamos nuevamente a Patricia y Hernán. Gracias por haber venido. Y ahora sí, Nico mediante, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene en el segundo programa de Desaparecidos Mediáticos. Desaparecidos Mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Comienzo de espacio publicitario.